Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoniel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Llame gratis desde cualquier ciudad al 9-800-1600. En Bogotá al 222-5012. En Medellín al 461-1111. Se garantiza total reserva. La diplomacia de la coca y la filosofía del narcotráfico. Bienvenidos, soy Alison León. Nuestro podcast se titula La diplomacia de la coca y la filosofía del narcotráfico. Prefiero una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Esta frase, atribuida a Pablo Escobar, resume una de las dimensiones más importantes del narcotráfico colombiano, la transformación de un negocio ilegal en un desafío de soberanía, seguridad y poder internacional. Juan, muchos se preguntarán, ¿por qué este título? Hablamos de diplomacia de la coca porque especialmente desde Bolivia, distintos gobiernos han intentado diferenciar la hoja de coca de la cocaína y cuestionar el tratamiento internacional que históricamente se ha dado a esta planta. La discusión no es solamente sobre drogas, también es sobre soberanía, identidad, cultura y poder internacional. Y hablamos de la filosofía del narcotráfico porque el narcotráfico tampoco puede entenderse únicamente como una actividad económica. Es una estructura de poder que transforma territorios, relaciones sociales y formas de ejercer violencia. Aquí podemos utilizar el concepto de necropolítica desarrollado por Achille Mbembe para analizar cómo determinadas estructuras de poder producen espacios en los que la vida de algunas personas queda mucho más expuesta a la violencia y a la muerte. Y también podemos relacionarlo con el concepto capitalismo core, desarrollado por Zayak Valencia, que permite analizar cómo la violencia extrema puede convertirse en un mecanismo de acumulación económica y de poder. Por eso nuestra pregunta es, ¿cómo pasó el narcotráfico de ser una economía criminal localizada a convertirse en un fenómeno transnacional capaz de transformar conflictos, territorios y relaciones de poder? Para responderla vamos a recorrer 4 momentos. Los orígenes de las economías ilegales, la consolidación de los grandes carteles, la relación entre narcotráfico y conflicto armado y finalmente la transformación de la política internacional de la droga. Bienvenidos. Para entender el presente tenemos que mirar hacia atrás. El narcotráfico colombiano no apareció de repente con Pablo Escobar. Su consolidación fue el resultado de un proceso internacional en el que participaron mercados consumidores, redes criminales, condiciones económicas y territorios productores. Uno de los elementos importantes fue el crecimiento de la demanda de drogas en Estados Unidos durante las décadas de los 60s y los 70s. La guerra de Vietnam también forma parte de este contexto. Millones de estadounidenses participaron en el conflicto y durante estos años el consumo de diferentes sustancias aumentó en los Estados Unidos. Pero sería incorrecto decir que Vietnam por sí solo creó el narcotráfico colombiano. Lo que podemos decir es que las transformaciones sociales de Estados Unidos, el crecimiento de la demanda y la expansión de redes internacionales de tráfico contribuyeron a crear un mercado cada vez más rentable. Y en Colombia esto coincidió con otra economía ilegal que ya estaba creciendo, es decir, la marihuana. Durante los años 70, la llamada bonanza marimbera, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y La Guajira, mostró que Colombia podía integrarse a las cadenas internacionales del mercado ilegal. La famosa Santa Marta Gold se convirtió en uno de los nombres asociados a esta etapa, y poco después comenzó la expansión de la cocaína. Antes de los grandes cárteles existieron diferentes intermediarios y traficantes que ayudaron a construir las primeras rutas internacionales. Uno de los nombres asociados a esta etapa es Benjamín Herrera Zuleta, conocido como el papá negro de la cocaína. Lo importante aquí no es convertir estas figuras en héroes o protagonistas románticos. Lo importante es entender que estaban construyendo algo mucho más grande, una economía transnacional basada en la ilegalidad. Las materias primas podían encontrarse en países como Bolivia o Perú. Los laboratorios y redes de procesamiento se desarrollaron en Colombia y el principal mercado consumidor se encontraba en los Estados Unidos. Eso significa que el narcotráfico nunca fue únicamente un problema colombiano, desde el comienzo fue una cadena internacional.
Incluso dentro de Colombia encontramos contradicciones institucionales. Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen existió la llamada ventanilla siniestra del Banco de la República, un mecanismo creado para facilitar la conversión de divisas y que posteriormente fue señalado como vulnerable al ingreso de capitales de origen ilícito. Y esta contradicción es fundamental para entender el conflicto. Mientras el Estado intentaba combatir determinadas expresiones del narcotráfico, también existían instituciones y mercados legales susceptibles de ser penetrados por capitales provenientes de economías ilegales. Así comienza a aparecer una característica que acompañará a toda nuestra historia. La frontera entre lo legal y lo ilegal no siempre fue completamente clara. Los mágicos y la construcción del poder. Durante los años 80 aparecen los grandes cárteles, Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, los hermanos Rodríguez Orejuela y el Cartel de Cali, y otros actores que participaron en una economía criminal cada vez más sofisticada. Pero nosotros no queremos quedarnos en sus biografías, queremos preguntarnos cómo se transforma el dinero ilegal en poder. Escobar entendió algo fundamental. El dinero podía convertirse en legitimidad social a través de obras, viviendas y ayuda a sectores populares de Medellín. Construyó una imagen de benefactor en determinados territorios, pero esta dimensión social coexistía con una estructura basada en intimidación, corrupción y violencia. Aquí podemos utilizar el concepto de sujeto endriago desarrollado por Sayak Valencia. La violencia no aparece simplemente como un medio para conseguir dinero, también puede convertirse en una forma de demostrar poder, masculinidad, estatus y capacidad de control. Y eso nos lleva al concepto de capitalismo gore. En determinadas economías criminales, el cuerpo deja de ser solamente el objetivo de violencia y se convierte en un instrumento para producir miedo, disciplinar territorios y garantizar rentabilidad. Pero los carteles no funcionaban exactamente de la misma manera. El Cartel de Medellín utilizó una estrategia mucho más abierta de confrontación y terrorismo contra el Estado. El Cartel de Cali, por otro lado, desarrolló estrategias de infiltración, corrupción y búsqueda de legitimidad empresarial. Gilberto Rodríguez Orejuela, conocido como el ajedrecista, construyó una imagen mucho más cercana al empresario respetable. Y ahí aparece otra característica del narcotráfico. No siempre se necesita destruir al Estado desde afuera, también puede intentar penetrarlo desde adentro. La confrontación llegó a uno de sus momentos más violentos con la política de extradición. Los llamados extraditables utilizaron el terrorismo como mecanismo de presión contra el Estado colombiano. Magnicidios como el de Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán, el asesinato del periodista Guillermo Cano, el atentado contra el edificio del DAS y el atentado al vuelo 203 de Avianca demostraron que el narcotráfico podía desafiar directamente la autoridad estatal. Aquí vuelve el concepto de la necropolítica. No porque todos los actores del narcotráfico puedan reducirse automáticamente al concepto de embembe, sino porque nos permite analizar cómo determinados poderes construyen territorios donde la muerte y el miedo se convierten en mecanismos de control. Y eso cambia completamente la naturaleza del conflicto. Ya no hablamos únicamente de una disputa por dinero, hablamos de una disputa por territorio, soberanía y capacidad de decidir sobre la vida de otros. Guerrillas, paramilitarismo y el narcotráfico como economía de guerra. Pero el narcotráfico no solamente transformó a los carteles, también transformó el conflicto armado colombiano. Durante las décadas de los 80 y de los 90, las guerrillas, especialmente las FARC-EP, aumentaron su participación en diferentes etapas de la economía de la coca. Es importante hacer una precisión. Las FARC no fueron siempre un cártel de drogas. Su relación con el narcotráfico fue cambiando con el tiempo y dependiendo de la región. En distintas zonas ejercieron control territorial. Cobraron impuestos sobre actividades relacionadas con la economía de la coca y regularon diferentes aspectos de la producción y comercialización. Por eso algunos investigadores hablan de funciones paraestatales, no porque las FARC fueran literalmente un Estado,
sino porque en determinados territorios llegaron a ejercer funciones de regulación, justicia y control social que normalmente le corresponderían a un Estado. El narcotráfico terminó convirtiéndose entonces en una economía de guerra. El dinero obtenido de estas actividades permitía financiar armas, estructuras militares y control territorial, y esto generó una transformación profunda en el conflicto. Ya no era solamente una guerra ideológica entre el Estado y las guerrillas, también era una disputa por corredores, cultivos, territorios, rutas y recursos. Y del otro lado surgieron alianzas entre narcotraficantes y grupos armados contra insurgentes. En 1981 apareció el MAS, Muerte a Secuestradores, después del secuestro de Marta Nieves Ochoa. Este episodio es considerado uno de los antecedentes importantes de la expansión del paramilitarismo contemporáneo. Con el tiempo, distintos sectores del narcotráfico financiaron estructuras paramilitares que participaron en la lucha contra insurgente y en disputas territoriales. Esto produjo una de las mayores tragedias del conflicto armado colombiano. Porque cuando una economía ilegal se combina con una guerra territorial, la población civil queda atrapada en medio. Y aquí encontramos una de las grandes lecciones para la resolución de conflictos. Si no se transforman las economías que financian la violencia, un acuerdo militar o político puede no ser suficiente para transformar el conflicto. La diplomacia de la coca. Pero aquí aparece una dimensión diferente de nuestra historia. No toda discusión sobre la coca gira alrededor del narcotráfico. También existe una disputa internacional sobre el significado de la hoja de coca. En Bolivia, durante los años 90, el presidente Jaime Paz Zamora popularizó el lema "Coca sí, cocaína no". La idea era separar la hoja de coca asociada a prácticas culturales y tradicionales de la cocaína como sustancia procesada y de uso ilícito. Posteriormente, Evo Morales convirtió esta reivindicación en una estrategia de política exterior. En los espacios internacionales, Bolivia comenzó a cuestionar la clasificación internacional de la hoja de coca y a defender el derecho de las comunidades indígenas a mantener prácticas tradicionales. Y esto es muy interesante dentro de las relaciones internacionales, porque Bolivia no estaba simplemente diciendo queremos producir coca. Su argumento era quién tiene el poder para definir qué usos de una planta son legítimos y cuáles son ilegítimos. Aquí cabe una aclaración. La producción del clorhidrato de coca es masivo en territorio colombiano, en algunas zonas del Cauca. ¿Por qué? Porque esto hace que se pueda transportar muchísimo más fácil a zonas fronterizas como con Venezuela. Una crítica muy importante que se le hace a la diplomacia contemporánea es las negociaciones no solamente van en el glifosato o incluso en la quema de esta mata de coca en sí, porque pues es una mata legendaria así como dice Evo Morales, sino el problema radica en las personas, en los raspachines, en los que viven dentro de la comunidad que están afectados con ese sistema económico con el que viven diariamente, porque no es solamente, como dice el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, poder rociar glifosato, sino también pensar en la educación, que también es un problema transversal y generacional, que es un conflicto armado interno, y por lo tanto también se necesita una ayuda del Estado y de la cooperación internacional para que los niños tengan otras oportunidades que no sea solo ser raspachines y pues pueda esto afectar en su vida. La paz esquiva. Después de este recorrido podemos afirmar algo: el narcotráfico colombiano ya no es lo mismo de los años 80. Pablo Escobar murió. Los grandes carteles fueron desmantelados. Las FARC dejaron las armas en 2016 con el acuerdo de paz en el gobierno Santos el 26 de septiembre del 2016. Pero la economía ilegal no desapareció.
Lo que ocurrió fue una transformación. Hoy hablamos de una globalización desviada, redes criminales que aprovechan las mismas herramientas que utilizan la economía global, tecnología, mercados internacionales, sistemas financieros, rutas comerciales, fronteras y demás. Y los actores también cambiaron. En América Latina encontramos organizaciones como el Primer Comando de la Capital, en Brasil, y el Tren de Aragua, surgido en Venezuela, que participan en diferentes economías criminales transnacionales. Y aquí aparece otra transformación importante. El crimen organizado ya no depende exclusivamente de la cocaína. En distintas regiones de América Latina, economías como la minería ilegal, especialmente la extracción ilegal de oro, se han convertido en fuentes importantes de financiamiento criminal. Por eso, el conflicto ya no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la droga. Tenemos que hablar de economías extractivas ilegales, control territorial, corrupción, lavado de activos, violencia y mercados internacionales. Y esta es quizás nuestra principal conclusión. La resolución del conflicto no puede limitarse a derrotar militarmente a un grupo. Si desaparece un actor pero permanece la economía que financia la violencia, otro actor puede llegar a ocupar su lugar. Por eso, hablar de paz implica transformar las condiciones económicas y políticas que permiten que la violencia sea rentable. La pregunta entonces deja de ser solamente cómo acabamos con las drogas y pasa a ser cómo construimos un sistema internacional en el que la violencia deje de ser una actividad económicamente rentable. Desde esta perspectiva, la llamada paz total enfrenta un desafío enorme. No basta con negociar con los actores armados, también hay que transformar los mercados ilegales, fortalecer la presencia institucional, generar alternativas económicas para las comunidades y replantear la relación internacional de las drogas. Además, la paz total refleja uno de los fracasos que ya se habían dado con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, en donde no es posible sentar a todos los grupos armados bajo las mismas condiciones en un mismo lugar. Porque mientras la demanda global continúe y la rentabilidad permanezca, los territorios productores seguirán soportando una parte desproporcionada de los costos de la prohibición. Y ahí está la paradoja que nos deja este recorrido. Una mercancía puede cruzar fronteras en cuestión de horas, pero la violencia que genera puede permanecer durante décadas en un territorio perfectamente. La hoja de coca puede ser una planta, la cocaína puede ser una mercancía, pero el narcotráfico es, sobre todo, una relación de poder. Esa es nuestra conclusión. El desafío no es solamente combatir el problema de las drogas ilícitas y el narcotráfico, sino construir alternativas económicas, políticas y diplomáticas capaces de transformar la economía de la violencia en una economía para la vida. ¿Usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabuloso capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Pero usted puede